Sí, eso ocurre mucho también, Luis, que después varias personas ven los conversatorios de manera posterior, también para que lo tengan en radar. Sí, y nos piden la presentación. Claro. Perfecto. Se los voy a hacer llegar. Oye, bueno, bienvenido, Luis. Bienvenido aquí a este grupo de generadoras de Chile. Luis González, magíster en políticas públicas con concentración en energía, medio ambiente y economía de la Universidad de Chicago. También tiene un magíster en macroeconomía aplicada de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, perdón, y es economista de la Universidad Católica Boliviana, ¿verdad? Este es un economista de verdad. Es coordinador económico de cambio climático y energía, medio ambiente de CLAPES-UC y profesor del Magíster de Economía Aplicada al Instituto de Economía de la Universidad Católica. Ha sido asesor y coordinador de estudios del Ministerio de Hacienda, lo que es súper importante porque ¿cierto? El contexto de esta charla tiene mucho que ver con el tema de impuestos correctivos e instrumentos económicos para la reducción de emisiones. ¿Por qué digo que es relevante? Porque Luis habla el lenguaje de Hacienda, ¿ya? No solo el lenguaje de políticas públicas, que eso es distinto, el lenguaje tributario. Y también ha trabajado como asesor económico en temas de cambio climático en Bolivia, Colombia y Uruguay, y ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de las Naciones Unidas. Así que, Luis, muchas gracias por acceder a esta invitación. Por favor, te damos la palabra. Puedes proyectar una presentación y consulta para ti. ¿Prefieres dar la charla y dejar un espacio para preguntas al final o prefieres que te interrumpan? Lo hagamos cuando surjan las dudas, entonces en cualquier momento, cualquier duda es más que bienvenida. Perfecto. Sí. Súper. Muchas Luis, gracias, Francisco. adelante. Súper, muchas gracias, Francisco, a todo el equipo, Francisca también por la organización comunicacional. Agradecerles mucho por este espacio y qué bueno saber que hay estos conversatorios, digamos, en una institución como las Generadoras de Chile, que también yo ofrezco y seguramente vamos a combinar, que vengan a presentar también en nuestros seminarios internos en CLAPES, donde generalmente tenemos estas actividades, así que muchas gracias. Bien, el día de hoy, solamente para confirmar, están viendo en expandido mi presentación, ¿verdad? Así es, se ve bien. Perfecto, la carátula. Perfecto. El día de hoy voy a hablar de instrumentos económicos para la reducción de gases de efecto invernadero. Y como bien decía Francisco, he tomado la perspectiva, digamos, algunas cosas que ustedes dominan, ¿no es cierto? Desde el plano de la generación eléctrica, digamos, y el sector eléctrico, en general, temas de energía, pero principalmente me voy a enfocar, digamos, en la discusión de instrumentos económicos. Entonces, la agenda para hoy es la siguiente. Voy a hacer 3 puntos. Una nota importante es que, al igual que generadoras en CLAPES, nos han invitado, digamos, a hacer una presentación en las audiencias públicas de impuestos verdes, que se ha visto truncada porque, según tengo entendido, esto se va a postergar hasta el primer trimestre. Bueno, pero igual hemos participado. Además contiene algunos otros trabajos importantes y algo en lo cual he estado siguiéndolos a ustedes en sus boletines, que he tomado en específico dos láminas que me han parecido muy pertinentes, así que esa es la aclaración de las expectativas. Tal vez algo que no sé si todos conocen, pero CLAPES, el Centro Económico, el Centro Latinoamericano de Políticas Públicas y Sociales, lo que hace es hacer estos estudios, digamos, de políticas públicas basados en evidencia. Ojalá partimos de datos, teoría, para las recomendaciones de política económica. Entonces es por eso que, por ejemplo, en este tema en el que yo trabajo, yo hago modelos
macroeconómicos, trato de entender algunos modelos de despacho de generación eléctrica y trato de ponerle números a esta discusión, tratar de medir algunos triangulitos de eficiencia e ineficiencia, como les he dicho, calcular algunas elasticidades y demás. Y entonces en ese trabajo es que la agenda que quiero conversar con ustedes comprende estos 3 puntos. El primero es hablar si es que existe, y en tecnología ustedes seguramente estarán más familiarizados, existe este concepto de la bala de plata, o sea, existe una solución única para todos los problemas o no, cuáles son los costos explícitos e implícitos, digamos, que tienen los distintos instrumentos, cómo se los entiende, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. Luego, algunas consideraciones en cuanto a potencialidades, digamos, de los impuestos, de las normas, ¿no es cierto?, en esta discusión, que el objetivo se ha trazado en cuanto a la reducción de emisiones, ¿no? Y finalmente algunos comentarios y alcances finales que puede establecer ya sea una agenda de trabajo en políticas públicas, con las comunidades, cuando se enfrente esto en la vida real, ¿no es cierto? Porque lo más importante de toda esta discusión es que hay personas detrás de todo esto y por lo tanto tener estos conceptos y hacer la bajada creo que es muy importante, y más para un sector como el de ustedes que se ve enfrentado cotidianamente, digamos, o enfrentado, o más bien trabaja, ¿no es cierto?, con distintos grupos de distintas partes de la sociedad. Bien, entonces en ese en sentido, solo para motivar, este es un gráfico que me gustó mucho, el de Economist. Lo que estamos viendo es justamente esta batalla, ¿no es cierto?, entre las tecnologías que están empezando a ser obsoletas porque tienen, digamos, efectos terciarios no deseables, que ya estamos viendo algunos efectos. Hoy día hemos amanecido por una ola de calor que ha provocado, que es muy probablemente que ha provocado algunos incendios naturales y otros que a lo mejor hayan sido provocados, pero en el fondo lo que estamos viendo es que estas tecnologías empiezan a tener algunas consecuencias, externalidades, ¿no es cierto? Y por lo tanto aparece un nuevo set tecnológico que está tratando de reemplazarlas, sustituirlas y combinarlas. Entonces, la gran pregunta acá es cómo acelerar esa transición, cómo implementarlo, cuáles son los desafíos tecnológicos, y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del regulador, o desde el punto de vista del planificador de políticas públicas, en este caso, por ejemplo, Hacienda, o digamos los tomadores de decisiones, cómo podemos poner los incentivos, ¿no es cierto?, para que esto ocurra, considerando que también hay actores en el mercado. Y entonces, en ese sentido, algo que me llamaba la atención, esto lo mostraba, digamos, en la presentación que hice para esta discusión, son 2 puntos centrales acá, que si nosotros tomamos las emisiones per cápita del mundo, ¿no es cierto?, pareciera que estas se van, como si quieren, encontrando un plató, ¿no es cierto?, se van estabilizando en torno a 4,8, 4,7 toneladas per cápita, ¿no es cierto? Chile, que como ustedes bien saben, tiene una baja participación tanto en el flujo, las emisiones anuales, como en el stock, la concentración mundial de las emisiones, tiene hoy por hoy, digamos, 4,38 toneladas per cápita, ¿no es cierto?, en torno al promedio mundial. Y entonces esto nos da cuenta de que este proceso está empezando a ocurrir. Y aquí vienen, digamos, las preguntas de si es la velocidad la adecuada, si es el cómo, que esta presentación tiene mucho con el cómo, el camino correcto, y algunas de las preguntas que seguramente están en el debate público. Y también con esto se ve aparejado que, y fíjense este cuadro, este es un cuadro muy citado del Financial Times, que lo que busca es mostrar a través de datos, ¿no es cierto?, que se puede lograr con innovación tecnológica y con seguramente algunos tipos de regulación y también con recursos naturales. Estoy hablando con los recursos que pueden lograr, digamos, este desacople, el separar lo que sería el PIB, muy importante para la economía, ¿no es cierto?, de las emisiones
de CO2, ¿no es cierto? Y en esta suerte de desacople, o sea, que los países puedan continuar creciendo, ¿no es cierto? Pero que sean más eficientes en el uso de sus recursos y por lo tanto reduzcan sus emisiones. Y esto no solamente para países desarrollados, sino también empiezan a haber algunos países en vías de desarrollo como México, ¿no es cierto?, Sudáfrica, que están empezando a mostrar algunos síntomas, digamos, de este desacople. En el caso más local de Sudamérica, tendríamos a Uruguay, por ejemplo, otro ejemplo importante. Y esto viene aparejado también con una ambición. Y aquí un punto muy importante, y esto siempre trato de hacerlo, por eso lo escribí en el título. Esto también hay que entenderlo que en el contexto de que hay un límite planetario, o sea, en otras palabras, no tenemos otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, también la innovación y la productividad para producir esta separación, ¿no es cierto?, cada vez va siendo más costosa y más desafiante en el sentido de que, em, estoy poniendo aquí mi puntero láser, en el sentido de que cada vez es más difícil lograr estas separaciones, ¿no es cierto? Porque seguramente hay algunos sectores del planeta que no, que tienen que ser preservados, ¿no es cierto?, para temas de biodiversidad y demás. Ese es el tema, digamos, de algunos bosques forestales que no pueden ser inundados. Y esa discusión al preparar esta presentación me ponía en su rol y decía, la generación hídrica puede ser una gran solución, pero el problema es que tiene algunos problemas, digamos, en cuanto a inundaciones y demás, que son restricciones que hay que también manejarlas. Y en esto, la ambición, ¿no es cierto?, de los países ha empezado a marcar rutas que muchas veces, no coordinadamente, como se los voy a mostrar, han empezado a poner ambiciones cada vez más altas, con una buena intención de marcar, digamos, el camino, en este caso, digamos, a la carbono neutralidad. Y aquí una nota aparte, estaba en la visita, por ejemplo, del profesor Ricardo Hausmann, que vino a hacer una charla a propósito de un reconocimiento que le hicieron, y él decía, los dos puntos con los que yo empezaba mi presentación, ya sea en flujo, o sea, las emisiones, o como concentración, el aporte que Chile pueda tener en el mundo es prácticamente muy, muy chico. O sea, si es que nosotros llegamos a la carbono neutralidad, no es que vamos a cambiar el clima, ¿no es cierto? O sea, no es que vamos a evitar que, por ejemplo, la temperatura a nivel global aumente, pero sí, seguramente en ese proceso, y eso es lo que yo me ponía a reflexionar, podemos aprender muchas cosas que se puede dar cuenta, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en ese afán, muchos han puesto, inclusive por ley, aquí Chile es uno de los 21 países, ¿no es cierto?, que pone por ley su carbono neutralidad con una meta específica antes del 2050, y que esto depara, o sea, en otras palabras, el mensaje clave que quiero sacar de esta presentación, de esta lámina, es que esto no es gratis, ¿no es cierto?, que hay costos observados y hay costos inobservados. Y lo que estamos mostrando es que este proceso cada vez se está acelerando. Este es un gráfico donde nos muestra que de las nuevas instalaciones, ¿no es cierto?, el 50%, digamos, de esas nuevas instalaciones está viniendo por lo que sería lo renovable, ¿no es cierto?, o sea, solar, eólico, hidro de poca escala, ¿no es cierto?, y eso está penetrando con fuerza a nivel global. Estos son datos históricos que ya nos dan cuenta de que este proceso sí está avanzando. Chile es un ejemplo de ello, y como ustedes bien saben, hemos logrado la meta, digamos, de generación del 20% que se tenía establecido al 2025, la hemos adelantado y la hemos logrado el 2020, ¿no es cierto? Y actualmente nosotros nos encontramos inclusive ya en el 30%, superando marginalmente, digamos, en este gráfico también extraído del The Economist, en generación en base
a tecnología renovable, a Alemania, y situándonos, digamos, en el top mundial. Como les mencionaba anteriormente, Uruguay es un caso también muy importante, que adelantado, digamos, en esta materia. Ahora, evidentemente esto se ha logrado, ¿no es cierto?, con un fuerte envión, digamos, de señales, que también ha deparado algunos costos y algunos costos efectivos y otros que han sido percibidos en su ejecución. Y entonces, la pregunta que yo me hago, y aquí con esto voy preparando, digamos, la siguiente parte que va a ser más con números, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se da este flujo circular de las políticas económicas en cambio climático entre lo que es la ciencia, los impactos y las políticas económicas? Entonces, en este cuadro, vamos a partir en este cuadro, lo que sabemos es los drivers, ¿no es cierto?, que provocan las emisiones de CO2. Entonces estamos hablando de el consumo de combustibles fósiles, el consumo eléctrico, ¿no es cierto?, la cocción, el transporte, etcétera, etcétera. Sabemos con certeza, ¿no es cierto?, esta flecha nos da esa categoría por los estudios que se han ido realizando. Sabemos con certeza que estos drivers lo que producen es un aumento, digamos, en el CO2, ¿no es cierto? Y que esto repercute, digamos, en una concentración, o sea, es el flujo, la concentración es el stock, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, esa concentración empieza a provocar efectos físicos, ¿no es cierto? Llamémoslo en la temperatura, en las precipitaciones, el aumento del nivel del mar entre los más claros y y conocidos. También hay efectos en la biodiversidad, ¿no es cierto?, en estos límites planetarios que hacía referencia al principio. Con respecto a ese fenómeno, ese cambio físico, sabemos también que ese cambio físico va a afectar productivamente, digamos, a la actividad económica. Entonces, el cambio climático va a poner cambios de menores rendimientos, ¿no es cierto?, en la producción agrícola, que provoca desplazamientos, ¿no es cierto? Hay una migración de cómo las poblaciones tenían una economía a través de, por ejemplo, la agricultura en determinadas regiones. Empieza a cambiar los fenómenos físicos, ¿no es cierto? Hay sequías o hay inundaciones y por lo tanto esas decisiones óptimas de los consumidores se van moviendo a través optimizándolas, ¿no es cierto? O asumiendo la pérdida, que es aún peor. Y por lo tanto, con esa información también tenemos certeza en cuanto a el efecto que tienen estos cambios físicos, ¿no es cierto?, en cuanto a los rendimientos y a los patrones de comportamiento sociales, muy importantes, por ejemplo, para las comunidades y demás. Y aquí empiezan las dudas. Y entonces, una de las dudas es, ¿en qué intensidad y cuál va a ser la respuesta que tengan estos efectos, ¿no es cierto?, con respecto a las políticas de mitigación, de adaptación que podamos tener? Y aquí y esto todavía es un tema en desarrollo, ¿no es cierto? Estos canales, estas flechas rojas, sabemos con certeza que se dan, podemos medir las magnitudes, ¿no es cierto? Que inclusive a futuro hay esto es con información del pasado, ¿no es cierto? Información histórica, pero a futuro todavía hay una gran incertidumbre en cuanto a la determinación de los modelos, la precisión de los lugares y demás. Pero cuando empezamos a hablar de políticas, ¿no es cierto?, de mitigación, adaptación y resiliencia, lo que no está en duda es que hay que actuar, estamos de acuerdo, pero la efectividad de estas medidas y la combinación de estas medidas es que empiezan a determinar temas muy importantes de investigación, temas muy relevantes para la gestión de las políticas públicas y sumamente importantes y determinantes para la inversión, digamos, de las empresas, de los sectores. Y entonces acá la pregunta es si vamos a ir por, primero, una discusión que hasta hace poco se pensaba que era excluyente, o sea, o vamos por mitigación o vamos por adaptación. Resulta que ahora, con el patrón y dado el fenómeno de larga duración, o sea, estamos pensando que la latencia, digamos, de las emisiones que tenemos hoy nos van a acompañar por los siguientes 100 años. Entonces, seguramente en ese proceso, por más que bajemos hoy todas las emisiones, ya tenemos un stock, por eso les hablaba de las concentraciones que nos van a acompañar en los siguientes 100 años y por lo tanto, por todos los esfuerzos que hagamos en mitigación, también vamos a tener que empezar a adaptarnos. Y entonces ahí entra la parte
más de política económica. Si vamos a hacer un mercado de transacciones, ¿no es cierto? Si vamos a fijar la cantidad, o más bien vamos a poner un precio a las emisiones, cuál es la institucionalidad que nos va a acompañar, cuál es la respuesta de las empresas que van a tener con respecto a esto. Y ahí la ciencia está tratando de avanzar lo más rápido posible, las ciencias sociales, las ciencias ingenieriles exactas, ¿no es cierto? Están tratando de encontrar la mejor determinación y la identificación con los datos que están empezando a darse. Y finalmente, el resultado y la eficiencia de esas políticas para, estoy yendo en sentido reverso, ¿no es cierto? Para mitigar, digamos, los cambios climáticos que se tengan, producto de las concentraciones, van a ser juzgadas en cuanto a cómo vaya a cambiar la actividad económica y principalmente el driver de esta discusión, que serían las emisiones de CO2. Eso en cuanto a la mitigación. En adaptación el abanico se abre mucho más. Y entonces lo que he tratado de resumir es un aporte del premio Nobel del 2018 que se lo dieron a William Nordhaus y a Paul Romer, en cuanto a la combinación de estos modelos, ¿no es cierto? El módulo climático, el módulo de policy y las consecuencias, digamos, en lo económico y en lo físico. Y es que en este estudio es importante mencionar que a través de la historia, ¿no es cierto? Han habido distintos, y aquí les estoy mostrando, por ejemplo, el comportamiento del PIB per cápita comparado en la región, ¿no es cierto? En Latinoamérica. Y entonces ese retorno a la carbono neutralidad que nos hemos trazado también tiene que ir aparejado con algunas lecciones que nosotros vayamos teniendo del comportamiento económico. Fíjense que aquí, por ejemplo, Chile ha alcanzado un nivel de prosperidad notable, ¿no es cierto? Argentina, próximo finalista de la Copa del Mundo, ha tenido por mucho tiempo, digamos, el liderazgo, pero después eso se ha visto mermado. Hay países que siempre, que no han podido aprovechar, digamos, ese take-off, ¿no es cierto? Ese crecimiento y que se han quedado estancados. Y hay otros países que tuvieron grandes tiempos, pero que después empiezan a caer, ¿no es cierto? Entonces, en esa discusión, con esa mirada, digamos, de la dificultad de las políticas, del comportamiento de los países, ese desafío de ese, como yo he titulado, el retorno a la carbono neutralidad. ¿Y por qué el retorno a la carbono neutralidad? Simplemente aquí estoy tomando un dato que seguramente les es familiar, que es el inventario de gases de efecto invernadero de Chile, ¿no es cierto? Y entonces, hasta 1996, si esto me parece significativo y distinto de cero, lo que teníamos era efectivamente que éramos carbono neutrales, ¿no es cierto? Aquí está toda la absorción de los bosques, ¿no es cierto? Y estos son los sectores emisores de emisiones, el de mayor participación en energía, pero también está transporte, ¿no es cierto? A propósito, yo he separado estos dos sectores porque me parece importante. Muchas veces cuando la gente habla de energía solamente piensa en generación eléctrica, pero en realidad es mucho más que generación eléctrica. Entonces, en ese sentido, ese retorno a la carbono neutralidad está circunscrito en esta dificultad de políticas públicas y también en el desafío de seguir con el desarrollo. Y por lo tanto, ese camino a futuro lo que nos muestra es que, por lo menos para Chile, el desafío está centrado en lo que sería energía, o sea, energía eléctrica, generación eléctrica principalmente, y transporte en el sentido de que el consumo del transporte también juega un rol importante. Eso por un lado, y por otro lado, valga el día que nos ha tocado en mencionar de que, por ejemplo, estos eventos de incendios y demás, tenemos que tratar de empezarlos a controlar, porque si no este seguro, que sería, digamos, todo lo que es el uso de la tierra, los bosques, ¿no es cierto?, el sector forestal, se nos puede deteriorar. Fíjense qué es lo que pasó el 2017, ¿no es cierto?, con la peor época, digamos, en incendios que se ha visto, por lo menos en el último tiempo, y esto efectivamente puede empezar a pesar en estos planes de carbono neutralidad. Y estos planes de carbono neutralidad, como ustedes bien saben, están escritos en planes. Esos planes son la NDC, ¿no es cierto? Ya tenemos dos y la vamos a actualizar, y recientemente se ha actualizado en la COP27 la NDC.
incorporando nuevos desafíos para gas, importante para el sector de generación eléctrica. Está también el desafío de la mirada más de largo plazo de la estrategia climática de largo plazo, ¿no es cierto? Y esto no solamente pasa por lo económico, lo ambiental, sino también lo social. En esta presentación lo estoy mencionando, más no tengo mayor profundidad en esas reflexiones. Pero lo que sí, y esto también es importante para lo que viene, es que nosotros muchas veces observamos una línea, ¿no es cierto? Y estamos haciendo, digamos, una predicción de 30 años, estamos parados el 2021, ¿no es cierto? Y hacemos una predicción al 2050, donde sabemos, y lo sabemos con así, o sea, yo creo que de todo es lo más seguro que sabemos, es que existe alta incertidumbre en estos escenarios. Y por lo tanto, esos escenarios van a tener, digamos, este rango de incertidumbre de cumplimiento, que pasan desde los costos de mitigación, desde la demanda que vaya a tener los sectores, desde la disponibilidad de los recursos, la dificultad regulatoria que va a demandar, digamos, las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y entonces eso empieza a tener un cargo importante para la reflexión y el estudio hacia adelante. ¿Qué es lo que estos desafíos que yo les mencionaba? Y aquí les muestro un documento en el que actualmente me encuentro trabajando, donde, por ejemplo, uno de los beneficios que se tienen de estas, digamos, de las normas regulatorias en cuanto a la penetración de nuevas tecnologías, en este caso estamos hablando de lo normativo, es, por ejemplo, la interconexión SIC. ¿Sí? En estos tres mapas lo que hago es resumo la historia en precios, ¿no es cierto?, que se tuvo, digamos, en el sistema antes de la interconexión, ¿no es cierto? Después yo le llamo al reforzamiento, digamos, de la construcción de la línea hasta Santiago, digamos, de un ancho de banda, ¿no es cierto? O sea, se tenían líneas de transmisión, pero habían problemas de congestión. Por lo tanto, en ese sentido, con la interconexión establecida entre los dos sistemas, lo que vemos es un clareamiento, digamos, en los precios, hay una reducción en los precios y por lo tanto un beneficio. ¿Y por qué se da ese clareamiento en los precios? Es porque la tecnología que estaba disponible seguramente en el norte, ya sea en el norte del SIC o en el SIN también, ha podido ser acomodada y distribuida en el sistema, ¿no es cierto?, con menores costos, menores precios a colación. Pero indudablemente en el camino empiezan a haber algunos sobrelapes, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, uno de los problemas que están enfrentando ahora, digamos, las generadoras, y ustedes conocen a mejor detalle y con mayor precisión el problema de los vertimientos, pero es precisamente esa limitancia de capacidad que seguramente nos lleva a pensar de que tenemos que hacer nuevas inversiones. Y aquí otra vez el punto central de la presentación, esas nuevas inversiones, ¿cómo las vamos en transmisión, por ejemplo? ¿Quién las va a pagar? ¿Cómo las vamos a gestionar? ¿Cuáles son los instrumentos que nos van a permitir que vayan desarrollándose? Y más aún, ¿cuál es la coherencia con todo lo anterior, con todos los problemas que también afectan al sector, en este caso de generación eléctrica o al sector energético, pero que demandan esfuerzo de las empresas? Y entonces, en ese sentido, lo que observamos, las proyecciones, esto, por ejemplo, es un gráfico que se utiliza por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, también presente en la emisión de bonos verdes. En Hacienda me tocó participar de la primera emisión de bonos verdes soberanos, ¿no es cierto?, a nivel global. Eso quiere decir que es que la deuda pública de Chile, ¿no es cierto?, ahora se le pone un apellido y son para proyectos exclusivos, para el financiamiento de proyectos exclusivamente con fines ambientales. Y por lo tanto,
al momento de explicar esto a los inversores, lo que mencionábamos es que evidentemente la generación de energía eléctrica por tecnologías ha ido cambiando de color y se espera que vaya cambiando de color en el futuro, como ustedes saben. Ahora, digamos, al 2022 ya alcanzamos el 30% y las expectativas es que esto vaya aumentando, pero lo que también sabemos por detrás es que esto no ocurre solo, sino que hay muchos recursos que se van a tener que implementar, mucha tecnología, mucha transmisión, condiciones habilitantes que permitan lograr este objetivo. Dicho esto, ciertamente pareciera que el sector eléctrico está encaminado. Y en términos más amplios, el desafío pendiente sería el transporte, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto en el último tiempo, en CLAPES me toca hacer seguimiento, por ejemplo, de algo en lo cual he trabajado desde su inicio, es el sistema MEPCO, el sistema de estabilización de precios al petróleo, ¿no es cierto? Que lo que permite es traspasar de manera gradual, ¿no es cierto?, el precio internacional del petróleo hacia los combustibles fósiles. Como dato, por ejemplo, en estas últimas 2 semanas ya estamos empezando a ver caídas en el precio finalmente después de más de un año. Y esas caídas se dan en límites acotados. Entonces, y ese impacto es muy importante porque los costos de capital, los CAPEX, digamos, en transporte, aún siguen siendo muy altos, ¿no es cierto? El costo de adquisición es muy alto y por lo tanto la demanda es inelástica en el sentido de que no hay una tecnología todavía al mismo precio de sustitución, ¿no es cierto? Estoy hablando de transporte de carga, ¿no es cierto? Que tenga menos emisiones o que sea menos dependiente de los combustibles fósiles y por lo tanto esa discusión en ese sector es mucho más compleja, ¿no es cierto? Que por ejemplo en el sector de generación eléctrica y además que es un mercado mucho más atomizado, no es tan organizado como por lo menos desde mi humilde opinión creo que se tiene digamos en el mercado de generación eléctrica. Y por lo tanto, y aquí vienen las 2 láminas que me encantan, la verdad es que me gustaron mucho porque son muy didácticas de la presentación que hicieron en estas audiencias en generadoras. Y este gráfico realmente resume toda esta primera sección de una manera muy importante. La pregunta que yo me hago observando este gráfico es si existe coherencia regulatoria entre los instrumentos económicos para lograr el abatimiento de emisiones. Y entonces acá, por ejemplo, el equipo de generadoras lo que decía es, en el sector de generación se están introduciendo medidas que son de gestión, ¿no es cierto?, regulatorias, el precio estabilizado para generadores pequeños, ¿no es cierto? Está también el impuesto a las emisiones, que a propósito está dependiendo de 2 reglamentos para que el siguiente año se pueda registrar las emisiones e inclusive tener la opción de compensaciones. Estamos muy ansiosos de conocer cuáles van a ser esos reglamentos para que en 2024 se los empiece a grabar. Está, por ejemplo, el acuerdo de retiro de las centrales de carbón que se está adelantando a grandes pasos, ¿no es cierto?, la meta del 2024. Están las cuotas renovables, que eso en una manera sencilla es fijar cuánto es la cantidad de renovables que van a entrar. Está toda la discusión de la ley de marco de cambio climático, como lo anticipaba anteriormente, que también promueve algunos instrumentos de compensación. Y así suman y siguen, digamos, los impuestos y los costos, tanto por precio y cantidad, que van solapándose, digamos, unos a otros. Este no es, y entonces acá lo importante, ¿no es cierto? Que alguien que está en el sector no necesariamente le puede tocar todos, pero sí una gran mayoría, y por lo tanto suman y siguen, digamos, los costos que se van acumulando de las obligaciones de contribución que uno puede tener.
y por lo tanto ese precio ya sea, puede ser $5 el impuesto, pero si nosotros calculamos cuánto depara, digamos, el costo de inversión para cumplir cada uno de estos otros requerimientos, seguramente ese precio por tonelada de CO2 se va incrementando. Esto realmente lo han logrado de una manera muy importante en la presentación, y lo quería unir con esta mirada más económica. Y eso también, como bien mencionaban, digamos, en su presentación, está ocurriendo, digamos, en otros sectores del mundo. Aquí estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde digamos, algunos criterios de estándar, de calidad, lo que están haciendo es incrementando, digamos, el precio que tiene la tonelada métrica de dióxido de carbono. Y también lo que está afectando, digamos, en algunas licitaciones en cuanto, digamos, al mercado de California. Evidentemente, acá lo que observamos es que si nosotros ponemos en una misma métrica todos estos esfuerzos, vamos a tener algunas conclusiones que nos van a llevar a pensar que esa pregunta que me hacía al principio, primero, no existe, o sea, no existe esa bala de plata, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de ir combinando y considerando los pesos, ya sea por cantidad o precio que tenemos en el sistema. Y por lo tanto, para eso entro a la segunda parte. Por favor, siéntanse libres de hacer alguna precisión, alguna consulta, si es que es necesaria. Y ahora lo que les quiero hablar es, voy a tener 3 láminas que van a ser espero, muy simples, pero solamente para ilustrar una idea. Y acá para entender esta dinámica entre precio y cantidad, nosotros si ponemos en este gráfico, tenemos en el eje vertical, tenemos el precio, ¿no es cierto? El precio, llámenle el precio por tonelada, digamos, emitida de CO2, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la cantidad de emisiones que tenemos, digamos, en un determinado país, en un determinado sistema. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que vamos a tener un costo marginal de abatimiento esperado. O sea, esto es lo que creemos, ¿no es cierto? Lo que asumimos como un costo marginal de abatimiento. ¿Y cuál es? Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué es decreciente? Porque es de abatimiento, y entonces si nosotros queremos tener las menos emisiones posibles, ese costo se incrementa. ¿Se entiende la intuición? Lo que queremos tener es, si quisiéramos reducir las emisiones prácticamente al cero, ¿no es cierto? Ese costo empieza a incrementarse. Y por el otro lado, tenemos una curva de daño económico, ¿no es cierto? Que evidentemente, si es que nosotros tenemos más emisiones, el daño aumenta, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener también un precio en cuanto a ese daño económico, o si quieren, visto por el otro lado, es el beneficio marginal de tener esas emisiones. Pero en este mundo, como he mencionado anteriormente, tenemos, bueno, y entonces en este mundo nosotros podríamos determinar el precio y la cantidad a este costo, y aquí valga, por eso lo puse en mayúsculas, valga esta definición que es el esperado, ¿no es cierto? El costo marginal de abatimiento esperado es lo que creemos que la tecnología está, o si quieren, en ese ejercicio de aquí al 2050, esperamos que el costo tenga esos niveles para cada nivel, o sea, que el precio, ¿no es cierto?, tenga esos niveles para cada nivel de reducción de emisiones. Y por lo tanto, ese es el equilibrio que marca el precio óptimo y la cantidad. Pero lo que en realidad puede pasar es que, y esto, una anécdota, no sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de trabajar en el proyecto MAPS, fue un proyecto participativo donde se hicieron el 2012, se hicieron hace 10 años, se hicieron, digamos, estos escenarios de mitigación a futuro, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que en esa época me tocó trabajar cuando estaba en Hacienda. Me preguntaban sobre precios de petróleo a futuro, ¿no? Y en esa época los precios del petróleo estaban en los $90. Y entonces uno dice, pucha, ¿qué es lo que uno espera en el futuro, ¿no es cierto? Y por último dijimos,
equivocadamente, que a lo mejor era un cambio, era un cambio estructural y que a lo menos esos precios se iban a mantener, digamos, y la tecnología, digamos, los paneles solares todavía estaban muy altos, ¿no es cierto? Y toda esa correlación, digamos, de precios iba a ser todavía muy alta y pensábamos que ese costo marginal de abatimiento se iba a quedar en esa línea roja. Cuando en verdad, por fortuna y también por el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, el verdadero costo marginal de abatimiento en ese caso, en esa realización, fue menor a cada nivel de precio por la cantidad. Una anécdota que, por ejemplo, se ve acá. Tranquilamente esta línea verde podría estar por encima. Bien, y entonces este costo verdadero lo que genera es justamente esa incertidumbre. Esta diferencia entre las dos líneas es la incertidumbre que uno tiene sobre los costos marginales de abatimiento que se tienen ya sea por desarrollo económico, por costo regulatorio, ¿no es cierto?, o por demanda. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos observar es que si nosotros fijamos la cantidad o el precio, ¿no es cierto? Y cuando en realidad nosotros vemos que aquí lo que vamos a, lo que vamos a tener es, digamos, el costo observado, ¿no es cierto? Lo que nos va a determinar son estos triángulos, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a tener donde vamos a tener, digamos, estas regiones que ya sea si fijamos el precio o fijamos la cantidad, ¿no es cierto?, comparado con el costo verdadero, vamos a tener, digamos, como una equiproporcionalidad en cuanto a la determinación ya sea del precio o de la cantidad. Pero esto siempre y cuando que, digamos, la pendiente de estas curvas no vaya a cambiar. Por lo tanto, esa pérdida que yo les mostraba al principio, ya sea con un precio observado después de que sabemos evidentemente, digamos, el verdadero costo o el precio esperado, digamos, cuando nosotros nos fijamos con lo que esperábamos, ¿no es cierto?, hace que ya sea la determinación del precio o de la cantidad pueda ser equiproporcional. ¿No es cierto? O sea, en otras palabras, si es que yo pongo un impuesto o yo pongo un mecanismo de transacción, digamos, en el mercado, si es que esto me acompaña, ambos son prácticamente, ambos iguales porque ambos me generan, digamos, las ineficiencias en la misma magnitud, dada esa incertidumbre que yo tengo en los costos de marginal. Pero aquí, y solamente con estas dos ideas voy a terminar, esto empieza a cambiar cuando empieza a cambiar esas curvas de daño, ¿no es cierto? Ya sea en los sectores, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, por ejemplo, se aumenta en la distorsión que nosotros tengamos cuando se utiliza un precio, ¿no es cierto? Cuando se utiliza un impuesto, ¿no es cierto? Y sabemos que la curva de daño es mucho más pronunciada. O por el contrario, si es que nosotros utilizamos un mecanismo de regulación, ¿no es cierto?, una norma o un cap and trade, y fijamos la cantidad, fijamos un estándar, y sabemos que, digamos, esa curva de daño tiene otra pendiente, ese desequilibrio, digamos, en la ineficiencia provocada por la fijación de esa norma, me puede generar daños y pérdidas de ineficiencia importantes. Esto no es fácil de observar, porque evidentemente hay mucha dinámica, hay muchas excepciones, ¿no es cierto? Y eso me ponía a preguntarme qué es lo que está pasando en la evidencia internacional. Y en la evidencia internacional lo que nos muestra es que evidentemente los sistemas de carbon tax y los sistemas de cap and trade se van mezclando unos con otros. ¿Qué es lo que nosotros, desde Hacienda, digamos, lo que se busca, por un lado, es tener cuál es la capacidad de recaudación que se tenga, digamos, con el impuesto al carbono? Lo que nosotros observamos que de los sistemas implementados,
Chile, si bien su impuesto al carbono es muy bajo, y además ese nivel de impuesto es muy bajo, evidentemente, en torno, digamos, a la comparación internacional, pero si es que lo ponemos en cuanto a su nivel de desarrollo, estaría, digamos, en la vecindad, podría acercarse, digamos, al promedio, pero eso implicaría también que logre algunos avances, digamos, en su nivel de desarrollo. Lo otro que hemos aprendido, y este es un trabajo que hemos realizado recientemente justamente para estas audiencias, es que la recaudación, digamos, que se tiene en cuanto al impuesto, alcanza un máximo en los sistemas que hemos visto anteriormente y que después empieza a declinar porque hay esta sustitución. Si es que nosotros lo ponemos en perspectiva del desarrollo, evidentemente estamos en los niveles acordes, digamos, al nivel de desarrollo que tiene Chile y que ciertamente se podría incrementar, digamos, esa tasa de recaudación con algún grado más de crecimiento, por ejemplo, en el PIB per cápita. Ahora, evidentemente hay otras consideraciones de que estos impactos pueden afectar a la distribución de los ingresos, ¿no es cierto? Pueden afectar a los precios y afectar, digamos, a la sociedad más vulnerable, por lo tanto hay que hacerlo con cuidado. La última reforma tributaria de la modernización tributaria, de la cual hablaba, digamos, en 2020, que se va a recaudar a 2024, lo que muestra es que puede haber un incremento principalmente por el aumento de la base tributaria y no así del nivel del impuesto. Voy a ir muy rápidamente a mostrar algunos ejemplos que nosotros hemos evaluado en CLAPES con un ejercicio que se nos ha planteado el 2021, que es el tener todas las herramientas, ya sea impuestos, ya sea cap and trade o sistemas de compensación efectivos, ¿no es cierto? Y tratar de tener esa columna que les mostraba anteriormente de la presentación de generadores, ¿no es cierto? Y tratar de estimar cuánto sería el costo acumulado de todo el paquete en su conjunto. Lo que observamos es que, por ejemplo, hay una trayectoria de la NDC, ¿no es cierto?, que quisiéramos seguir. Esas son las emisiones al 2050. Hay una línea base, que es lo que sabemos que hoy podríamos tener de emisiones. Con todos estos instrumentos de precios, de cantidad, lo que tenemos es, con las distintas combinaciones, tenemos, digamos, la trayectoria de esas emisiones, o podemos afectar esas emisiones reduciendo desde la línea base. Nos vamos pegando, digamos, a la NDC, ¿no es cierto?, actualizada hasta el 2050, pero hay estos dos bolsones que lo que nos llaman a pensar es que inclusive con toda la batería de instrumentos hay algo que no nos permite alcanzar. Por lo tanto, alcanzar, digamos, la meta y por lo tanto hay limitaciones en cuanto al cumplimiento de las herramientas. Esto en un mundo donde todo funciona, donde la regulación nos acompaña. Y esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, en distintas preguntas. ¿Qué va a pasar con el hidrógeno verde? Si es que nosotros, por ejemplo, con el escenario que tuvo McKinsey, que era la información que nos pasaron, digamos, en este ejercicio de parte del Ministerio de Energía, el impacto, digamos, aquí estoy mostrando el impacto en el producto. El impacto en el producto podría ser muy positivo, alcanzar una variación en el nivel del PIB de hasta 4 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Y eso es el producto de la exportación y de los escenarios de simulación. Con las herramientas de impuesto y con los mecanismos, lo que tenemos son impactos negativos, pero estas áreas verdes son justamente el tratar de minimizarlos, compensándolos, digamos, con transferencias específicas a sectores vulnerables, con mitigación, digamos, de esa recaudación, digamos, en el precio. También hemos podido ver qué es lo que pasa en el empleo, digamos, de los sectores. Son sectores altamente intensivos en energía y no así en mano de obra. La de mano de obra es la que tiene mayor efecto, pero acotado, digamos, que sería el hidrógeno, que tiene algo de manufactura. En los otros sectores el impacto es menor. Eso es muy importante también para las comunidades que viven ahí. Si es que nosotros separamos los distintos mecanismos de impuestos con la batería, digamos, de normas, evidentemente, fíjense que el impacto es negativo,
pero con algunas medidas de mitigación hay como, y dependiendo de cómo se diseñen esas medidas de mitigación, podemos tener esta área, ¿no es cierto?, que sería el impacto final en el producto, pero que evidentemente nos muestra un esfuerzo que después se puede ir recuperando, como muestra la evidencia internacional. Este es un resumen, digamos, de qué es lo que, del impacto final que se tenía en el producto. Fíjense que con medidas adecuadas de mitigación, digamos, en cuanto al impacto en el precio de las familias. Y aquí algo que es importante mencionar es que hemos tratado de obtener el precio final de la tarifa de consumo eléctrico, y ese introducirlo en la canasta esperada de consumo a futuro de los hogares para tener ese impacto, digamos, de la compensación que se podría tener a través de transferencias directas. O sea, en otras palabras, si es que nosotros implementamos todas las medidas, digamos, de mitigación en el sector eléctrico y en el sector de transporte, van a haber impactos, digamos, en el precio final de electricidad o en el precio final de gasolina, y por lo tanto, si focalizamos la ayuda, digamos, a algunos hogares, digamos, de quintiles más bajos de ingreso, lo que podemos hacer es tratar de aliviar ese impacto en esas familias. Solamente ya para ir terminando con la presentación, solamente el mensaje de decir que hay que tener mucho cuidado, digamos, con la coherencia de los instrumentos. Lo hemos visto a nivel internacional y a nivel local. Por ejemplo, hay artículos, y el articulado, digamos, de las leyes vigentes nos permiten pensar en esta combinación. Estoy hablando del artículo 8 de la ley 2780, que es el de la modernización tributaria o la reforma tributaria del 2020, donde establece justamente estos canales donde se podrían interlazar en algunos sectores para algunos mercados, no solamente el incremento en el impuesto o el mismo impuesto, pero con otras medidas que puedan certificar e incentivar, digamos, inversión a través de las compensaciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo dialoga ese artículo, por ejemplo, con el articulado de la Ley Marco del Cambio Climático, el título 3, el artículo 15, que establece justamente un certificado de proyectos de reducción de emisiones? Estos dos puntos es una gran interrogante que, por ejemplo, a mí me nace como investigador, de saber cómo se van a ir, compaginando, y principalmente lo que me gustaría saber es si es que va a haber oportunidad de unirse a otros mercados internacionales. Este es un ejemplo en cuanto al costo implícito. Fíjense que nosotros hemos podido tener los costos implícitos de la sustitución que lleva estas medidas al 2050, y estamos hablando de en promedio $600, ¿no es cierto?, en promedio, el costo implícito de la reducción de las emisiones en transporte, si es que con los costos, con los CAPEX que tenemos ahora para alcanzar la meta, esa diferencia que les mostraba anteriormente. Eso lo hemos podido hacer, digamos, en esta simulación, donde teníamos todo el balance energético simulado, más el módulo macroeconómico, que lo que nos permitía ver eran los costos que atraviesan, digamos, las empresas y los usuarios en el transporte. Solamente un dato de un costo implícito que lo he rescatado a propósito de ejemplificar la importancia de ir complementando los instrumentos. Esto es un problema que hemos visto ahora. Simplemente en tema de transporte les estoy mostrando qué es lo que ha pasado con la evolución del precio de la gasolina y el diésel, ¿no es cierto? Aquí se abrió una ventana que se cerró abruptamente con la última negociación con el grupo de presión, donde se podría haber modificado, digamos, en algo la diferencia, la disparidad que se tenía entre el impuesto a la gasolina y el impuesto al diésel, ¿no es cierto? Que además ha demandado en torno a casi un punto del PIB, ¿no es cierto?, de recursos que se tenían destinados para la mitigación de estos combustibles fósiles. Fíjense que esto a través del tiempo también ha mostrado que en cuanto a esa elección de instrumentos, ¿no es cierto?, que muchas veces se ha tenido que modificar y reducir el impuesto. Por algunas semanas se ha tenido un subsidio
específico. Y acá también en el diésel el subsidio ha sido prácticamente neto, más allá de la capacidad que tenga de recaudación del impuesto. Por lo tanto, también importante considerar otras medidas paliativas, como sería la rápida adopción tecnológica, la mayor penetración, digamos, a los mercados para la importación de capital, que puede ayudar en esta discusión, dado que la herramienta de precio tiene sus limitantes. Ok, voy a ir simplemente algunos comentarios finales, los comentarios que he esbozado en otras audiencias, y esos son que, primero, que esa bala de plata que teníamos, si es que estamos pensando en el léxico, digamos, fiscal de Hacienda y encontramos y queremos recaudar más que reducir emisiones, bueno, la evidencia empírica, digamos, de más de 30 años de los sistemas implementados nos muestra que en el máximo se logra un 0,2% del PIB de recaudación. Las expectativas eran mucho más altas, después se empieza a tomar conciencia de que el fin sí es recaudatorio, me parece que está equivocado. Más bien aquí lo que se debería enfocar es, ojalá, enfocarse en la reducción de emisiones con mayor inversión, con mayor penetración de tecnología y con condiciones habilitantes que, por ejemplo, permitan a que se reduzca el vertimiento solar en generación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Es necesario retomar el crecimiento económico. Eso yo creo que es una condición que da una base para todas las actividades económicas, y hacerlo evidentemente con menores emisiones, considerando también esos límites, ¿no es cierto?, de capacidad que son importantes de considerar. Hay un espacio para aumentar el precio del carbono, evidentemente, pero, y aquí es importante, la complementariedad y la coherencia. Nuevamente celebro, digamos, esa forma de presentar cómo se van apilando los distintos costos, ya sea por precio o cantidad, y por lo tanto en eso también entra mucho la carga tributaria, digamos, que enfrentan las empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la competitividad de las empresas transables y no transables? La dinámica por ejemplo, el cemento, el hierro, y por ejemplo, los impuestos que se puedan venir por ajustes en el borde de la transacción del comercio internacional son temas muy importantes para la industria en general. Y yo creo que las condiciones están dadas para avanzar hacia el mercado de carbono. Evidentemente, la administración y la institucionalidad es un desafío, pero creo que están por lo menos los canales dados para lograrlo. Hay incertidumbres, evidentemente, en cuanto se vaya a tener con respecto a la medición de cuál es la cantidad, pero creo que pero no por ello importante empezar a caminar hacia ese rumbo, considerando no solamente precios, sino también normas, o reduciendo la carga de la combinación de ambas. En cuanto al transporte, particularmente en el tema de emisiones, es muy importante tomar en cuenta de que el impuesto tiene sus límites, ya sea por las consideraciones sociales, que en todo esto es el centro lo más importante, pero también considerando que la tecnología tiene que adaptarse rápidamente. Y promover la integración al comercio internacional. Indudablemente, toda la capacidad instalada, por ejemplo, que se tiene en el norte en generación solar, me imagino que es un potencial activo para pensar en esa vieja idea que está en el sector de interconexión regional. Evidentemente hay muchos temas regulatorios, hay muchas cosas que se tienen que trabajar, pero ¿por qué no seguir pensando en esa alternativa? Y también pensar en que ciertamente, si es que el costo de transporte de la energía renovable es alto y se necesita transmisión, también generar condiciones para que empresas que necesitan esa energía limpia para producir se sitúen en Chile y por lo tanto aprovechen de esa energía barata y puedan exportar productos manufacturados. ¿Por qué no? Les quiero agradecer mucho por su atención. Espero haber haber cumplido el objetivo, y atento a cualquier comentario. Disculpen si me he extendido algo en la presentación. Oye, tremenda charla, Luis. Muchas gracias. Muy clara tu presentación. Me permitiste repasar hartos conceptos que estaban medio oxidados, creo.
Yo no sé si puedes dejar de proyectar para que veamos Sí, ahí señor. los participantes. Y quiero darle la palabra primero a los participantes, a los representantes de las empresas, para ver si es que hay alguna duda, inquietud o comentario respecto a lo que acaba de presentar Luis. Gonzalo. Hola a todos, hola Luis, gracias por la presentación. Quería brevemente solamente consultarte sobre tu aseveración de que hay espacio para poder subir el precio. A modo de anécdota, estoy haciendo un magíster y en una clase que estaba haciendo Eduardo Vitrán le consulté cuál era su visión respecto a este espacio de utilizar el valor de $35 que está informado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y él me decía, no me consta, pero como anécdota me decía que ha visto modelos de equilibrio generales en donde uno de los resultados es incluso dejar de producir cemento y tener que importarlo. Entonces, mencionaste eso, cómo podría impactar en la economía y cuál es la capacidad de poder realmente, en un país como Chile, tomar ese precio, considerando que hoy en la ley está escrito los $5 específicos para el CO2 equivalente, y no así hacer uso del valor de los 35. Eso. Luis, dejamos de escucharte, no sé por qué. ¿Ahora Sí, sí? sí, ahora sí. Sí. Bien, muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Mira, ese precio de los 30, en realidad creo que es 34 algo, que es el costo social de carbono, ¿no es cierto? Que se trata de utilizar en la evaluación de proyectos. Evidentemente es una referencia para ver la rentabilidad de los proyectos. Existe espacio en el sentido en que no solamente pensar en que pueda subir el impuesto de los $5, sino pueda aumentar la base, ¿no es cierto? La base de contribuyentes, porque hoy solamente están cubiertos, por ejemplo, en específico, digamos, la generación eléctrica, pero también ahora con la modificación de la modernización tributaria entran otros sectores con una definición que se ha dado en cuanto a las fuentes fijas, y por lo tanto esa es una forma, digamos, de modificar el precio. Ahora, en esto, el tema del cemento, y en particular el tema de la industria transable me parece muy relevante. Porque evidentemente, si es que nosotros nos ponemos muy ambiciosos, digamos, en cuanto al precio, hoy día la industria del cemento, en realidad lo que hace es, se tiene la posibilidad del clinker, esos hornos donde se genera la mayor cantidad de emisiones, ese clinker, esa generación, ese horno de fundición para la generación del clinker esté por fuera de Chile, ¿no es cierto? O esté en Chile. Si nosotros vemos cuántas son las emisiones que tenemos del 50% del total que se tiene, de hecho es me parece que es un 64%, pero digamos que es 50 y 50%, 50% importado y 50% de producción nacional. Evidentemente, si es que esto no hay un tratamiento importante porque los competidores no van a tener este precio, y estamos hablando de Asia, evidentemente ahí esos modelos de equilibrio general seguramente están tomando en cuenta ese escenario, ¿no es cierto? Que el precio internacional no sube en la misma cuantía que el precio nacional y por lo tanto la sustitución es prácticamente natural. Y por eso importante, y el último mensaje que ponía, que hay que tomar en cuenta que en este contexto Chile está integrado al comercio internacional y que inclusive tiene la posibilidad y las credenciales como para también empezar a demandar alguna integración de sistemas de precios del carbón. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y con respecto a otra parte de tu pregunta, si es que existe la factibilidad de que, por ejemplo, se pase de 5 a $35, para mí, yo creo que el primer paso debería ser ampliar la base, ¿no es cierto? Hacerlo gradualmente, o sea, tener mayores sectores, tal vez introducir el componente de carbono, digamos, en el transporte, ¿no es cierto? Que eso podría aliviar la disparidad que se tiene entre gasolina y diésel, y posteriormente pensar si es que con esta condición, más los otros requerimientos de inversiones que determinan la norma,
¿no es cierto? Que es el punto que quería hacer acá. ¿Es conveniente o no subir ese impuesto? Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, Luis y Gonzalo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Yo te aprovecho a hacer una pregunta, Luis, entonces. Que tú hiciste referencia a la integración con otros mercados como el esquema de permisos transables de la Unión Europea, y ahora hace un par de días estaba viendo noticias de que la Unión Europea está planeando incorporar un mecanismo de ajuste, ¿cierto?, de importaciones, Cardboard Border Adjusting Mechanism, ¿cierto? Eh, ¿Cómo ves eso tú respecto a la competitividad? Porque por un lado, ¿cierto?, uno piensa, uno sube, si sube el impuesto, de alguna manera eso se ha reflejado en alguna tarifa del precio de la electricidad o de energía, pero por otro lado también somos exportadores de materias primas, y si el impuesto se lo van a poner, digamos, en la llegada, digamos, y no en la salida, de alguna manera medidas como estas no, como que nos fuerzan a que de alguna manera tenemos que incorporarlo. No sé si tienes alguna reacción a eso. Yo no sé si hay algo equivalente en Estados Unidos. Creo que lo ha hecho de otra manera. La Unión Europea es la que lo ha dicho explícitamente, ¿cierto? Sí, hasta donde he seguido el tema, al 2030, digamos, este ajuste, digamos, en el comercio internacional, se implementaría. Ahora, esto me suena mucho a la literatura de la competencia arancelaria que se dio en el pasado, ¿no es cierto? Que uno trataba de subir o bajar aranceles buscando proteccionismo y demás. ¿Y cuál ha sido el resultado final de esa competencia arancelaria? Es que se ha tratado de homogenizar y tener acuerdos comerciales con una integración, y por lo tanto se ha bajado esa preferencia arancelaria. En este caso, el tema es un poquito más complejo porque existe el riesgo del leakage, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que si es que yo me quedo, si es que yo me pongo muy ambicioso en la regulación, y a lo mejor es un poco tomando agradeciendo nuevamente a Gonzalo por la pregunta con respecto al cemento, si es que yo me pongo muy ambicioso, digamos, y le cargo mucho la mano a ese sector, evidentemente lo puedo hacer desaparecer, porque las empresas lo que van a hacer es van a mover su capital, ¿no es cierto?, hacia un competidor que no tenga, digamos, esas regulaciones. Y por lo tanto, aquí la clave sería que estas regulaciones estén permanentes, no solo en, digamos, y estoy hablando de el Carbon Adjustment, el Border Carbon Adjustment, no solamente en Europa, sino también se plega a Estados Unidos, y esto, si quieres, es acorralar a China, digamos, en esta discusión comercial. Nosotros lo que tendríamos es tratar de incorporar, digamos, estas modificaciones, digamos, de tarifarias como aranceles, ojalá a través de los acuerdos de libre comercio. Yo creo que sería una forma de establecer, digamos, estas preferencias, porque evidentemente no todo lo que exportamos va a ser lo que nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto? Y la huella de carbono que nosotros podamos producir no necesariamente va a ser compensada con la huella de carbono que nosotros estamos importando. Y más aún, digamos, en algunas industrias que prácticamente somos exportadores netos. Por lo tanto, yo creo que esto todavía está en desarrollo. Me interesa mucho ver cuál va a ser el paso que va a dar Estados Unidos. Porque definitivamente aquí donde vayan a mover la aguja van a ser principalmente entre Europa y Estados Unidos, y yo creo que todavía hay mucha tela por cortar en cuanto a las normas. De pronto, me parece que en el sector, por ejemplo, de materias primas, prácticamente podría ser, o sea, si es que nosotros desarrollamos, digamos, y certificamos una forma de producción más barata, esa certificación, por eso la importancia de la compensación, de las formas de compensación y ese registro, creo que es el primer paso para entrar a esa negociación. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
atrévanse, varios participantes que saben de este tema, así que interesante que aporten también a la discusión. Marcos, ¿tú querías hacer un comentario? Sí, primero que nada agradecerle a Luis, estuvo muy buena la presentación, pero hay cosas que creo que faltan. En Chilito tenemos un dicho que es como queremos ser más papistas que el Papa. Y siempre nos pasamos de rosca y queremos ser ahí, sacar la cuenta. Yo cuando mostraste los gráficos de crecimiento del PIB versus mitigación, eran una muestra de 16 países, o parece que también está la Unión Europea entre medio, me llamó mucho la atención la de Nueva Zelanda, en donde de alguna forma permanece estable y crece. Y empiezo a pensar en lugares que son bien islas, ¿ah? Nueva Zelanda o el Nord Pool, donde también entre ellos son una isla, aunque digan que estén pegados a Europa, son una isla. Entonces uno dice, oye, estoy dispuesto en una esquina del mundo, abierto al mundo, con transable, digamos, en su totalidad, a tomar una medida en las cuales $600 la tonelada cuesta la mitigación implícita. Es decir, perdona que lo diga, si nosotros no movemos ni la aguja, ¿ah? Ni en el error. Entonces, pensar en que queremos pagar esto, independiente que discrepo un poquito en que el valor social sea para evaluación de proyectos en sí, ¿ah? Tiene que ver con lo que la sociedad define en el Q como algo importante a mitigar. Entonces, ¿a cuánto consumir de esto? Entonces, puede estar mal o todo lo que queramos, pero es un número que me marca una frontera. Ya en el extremo, 42 y tantos, números que nos vienen del 2016. Pero si alguien me dice, oye, son 42, nos equivocamos en el 100%, ya son 85, pero estamos dispuestos a pagar 600, entonces, ¿de quién esperamos que haya una discusión? Porque al principio tú mencionaste algo que nosotros en la parte de energía discutimos un montón, que también es una visión social en un monopolio regulado. Oye, tenemos energía botándose en el norte, sí, pero las líneas no las regalan, ¿ya? Y a veces es más eficiente para la economía dejar que esa energía se bote directamente a tener que construir. Entonces, uno lee y los titulares son muy grandes, hay que construir más líneas. Bueno, si alguien las regala, perfecto, pero si no, sigue siendo algo que socialmente no es factible. Entonces, yo creo que ahí es falta, y por eso a mí también me gustaba mucho la columna esta que integra, es quién es el encargado de definir la reforma o quien sea, el que ve los números o que ve cómo esto le puede golpear a una economía pequeña como la nuestra, tener que tomar medidas que pudiesen ser extremas. El mejor ejemplo, lo que mencionó Gonzalo, el cemento, también fue una medida de presión, porque si el cemento le tocaba hace rato entrar a este cuento. Entonces, además, da otras señales. Inversionistas que compraron cemento o empresas de cemento y a la cual al otro día les dijiste, oye, ¿sabes qué? Cambiaron tu riesgo regulatorio, tenía una probabilidad 95% de cambiar, así que tu proyecto ahora no vale nada y tienes que cerrar e irte. O sea, ese tipo de cosas como que me falta el cierre o esa cuenta. Yo mencioné varias cosas, pero la primera es, oye, ¿cómo funcionan los PIB, estas curvas de crecimiento en el cual el precio del carbono no son $5 la tonelada? El precio implícito para cumplir una meta son 600. ¿Tiene sentido? No sé. Me pueden decir los alemanes pagaron 1.200, van a pagar 2.000. Sí, pero no voy a comparar el PIB chileno con el de Alemania. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. Corregido por el poder de compra, no sé, estoy inventando, pero me refiero a que tiene que ser de alguna forma un equilibrio. Y eso tiene que estar a la vista. No sé, ¿qué opinas de eso? Muchas gracias, Marcos. Y es el punto que trataba de transmitir, ¿no? Que nosotros tenemos observados, y por eso este grafiquito teórico, nosotros creemos que el costo de abatimiento está dado a ciertos niveles por nivel de emisión, ¿no es cierto? Que puede estar escrito, digamos, en la norma, puede estar escrito en una ley o en el sistema.
Pero si es que nosotros empezamos a agregar los costos de inversión que tienen un valor implícito, los costos sociales, etcétera, 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 los costos de sustitución, nos damos cuenta de que en realidad el costo sumado, el costo real, llamémoslo así, entre el observado, que serían estos $5, más los otros costos por tonelada de abatimiento, por lo menos, digámoslo de una forma más simple, es distinto de $5. Y entonces, y esa es la pregunta y la dificultad al momento de lanzarse, digamos, con una política integral de cómo calcular esos aportes. Un ejemplo, el que yo les daba, era por ejemplo, del transporte. En el transporte, el impuesto, inclusive con mecanismos de estabilización, por muchas semanas, está siendo inclusive no pagado. Y si a eso le sumamos de que tenemos que forzar, digamos, un cambio tecnológico, llegamos a lo que les mostraba, ese costo implícito, ¿no es cierto?, de $600. Ahora, ¿de dónde salen esos $600? De las expectativas del costo de CAPEX, ¿no es cierto? O sea, de cuánto me va a costar el sustituto de ese automóvil a combustión interna que hoy conocemos. Eso también es importante mencionarlo porque puede pasar lo que les comentaba que nos pasó en MAPS. En MAPS nosotros nos quedamos con un precio del petróleo en $80 del 2012 hasta el 2030 y resulta que el 2014 cayó a $50 y estuvo ahí un buen rato hasta que volvió a emerger. Pero es el punto justamente, Marcos, el que tú mencionas, que una cosa es el observado y otra cosa es el implícito que se le tiene que asumir. Y lo final que yo agregaría a esa observación es que hay participantes que les toca toda la barra, porque hay algunos participantes que solamente van a pagar, por ejemplo, el impuesto y no tienen que hacer, por ejemplo, no tienen que cumplir la meta de renovables, ¿no es cierto? Solamente pagan el impuesto y no cumplen en la meta de renovables porque están en otra industria o en otro sector o es otra tecnología. Pero hay algunos participantes que les toca todo. Y entonces ahí esa es la pregunta, si es que se nos está pasando o no la mano en cuanto a la determinación y la ambición, la coherencia, digamos, de estos instrumentos. Muchas gracias, Marco. No sé si querías reaccionar a lo que dijo Luis antes que le demos la palabra a Gonzalo. Sí, no sé si me imagino lo tiene considerado, pero más allá del reemplazo es cuando uno tiene activos con vida útil. Lo he visto en muchos estudios, en muchos. De hecho, tú citaste uno que está ahí, en el cual la discusión, o por lo menos yo se los mencioné un par de veces, es que se reemplaza tecnología con vida útil importante. Y eso también es un costo, porque en algunos casos podrá servir de museo, pero en otras no sirve de nada. Entonces, tienes que desmontar, tienes que sacar, y eso sí es importante para una economía pequeña como la nuestra, en su conjunto como sociedad, independiente que sea de un particular. Eso es donde, por lo menos, yo veo que nos falta transmitir esta integración de lo que realmente esto le afecta a un país tan pequeño como el nuestro, de que no somos capaces de mover la aguja más allá de nuestras metas y querer ser papistas. Es que es de verdad, esto pasa. Yo no sé, déjenme mencionar una cosa. Parece al extremo, pero está como una serie de Al Gore donde se sienta con la gente de India y le dice, oye, cuando yo tenga el chip que tienen ustedes, pídanme lo que quieran. Nosotros estamos en la primera parte de la línea creciendo. Y aquí es lo mismo. Este es un país que no mueve la aguja y queremos irnos al extremo. También hay que tener metas ambiciosas, pero también hasta el minuto en el cual tú subes un impuesto y termina pagándolo a la gente con menos capacidad. Es decir, si esto sube el transporte, que le pega más fuerte al que come, al que vive para comer. Porque a él le llegan todo, salvo que uno empiece focalizadamente a alivianarlo, pero no sé, eso. Muchas gracias, Marco. Gonzalo, tú habías levantado la mano. Sí,
Me gustaría saber la visión de Luis desde el punto de vista de los impuestos a las emisiones, calcular, por ejemplo, cuánto pagó Alemania por los subsidios de los paneles solares, que fue un regalo a todo esto. Yo discuto mucho la base de cálculo de ese estudio. Nos regaló España y Alemania y Japón, después de Fukushima, en paneles solares más baratos. Pero me preguntan la siguiente: ¿de qué sirven los impuestos en un contexto de guerra de Ucrania en Europa y del IRA ahora en Estados Unidos, donde están subsidiando todo? No tiene el límite de subsidio de los tax credits, eso. Es una cuestión que ni siquiera la gente que votó a favor sabe lo que votó. Los bancos recién están entendiendo el impacto y las repercusiones de esto. Esto es más potente que el Electrification Act en los 20, es más potente que las carreteras que hicieron los gringos. Entonces, ¿de qué sirve poner un impuesto si ahora básicamente la electricidad vale, en Estados Unidos, para los siguientes 10 años de los proyectos, vale la mitad o menos? Quería saber un poco tu visión respecto a eso, o sea, impuestos, zanahoria o garrote. Oye, Gonzalo, una consulta. Cuando tú dices de qué sirven, pensando en Estados, o sea, pensando en Chile, ¿verdad? Pensando, porque hay una gran discusión si es que va a haber carbon tax o no alguna vez en Estados Unidos. Y creo que la respuesta es obvia. Ahora han preferido ir por el subsidio, cambiar todo. Ok. Bien, dicho eso, y perdonen que haga referencia a un tema tal vez muy técnico, pero cuando me pongo a pensar en los impuestos y más ambientales, trato de decir, lo que queremos es eliminar la externalidad, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular cuánto es el efecto de esa externalidad y calcular la tasa equivalente, digamos, de ese impuesto a esa externalidad para tratar de reducirla o desincentivarla. Eso es lo que trató de hacer Pigou, digamos, ¿no es cierto? Decía, cuando yo tengo una externalidad, trato de medirla y trato de tener una tasa del impuesto que sea equivalente, digamos, a esa externalidad para cobrarla y, por lo tanto, en reducirla. En ese sentido sería un impuesto eficiente. Pero la gran duda que tengo en estos temas, digamos, con el impuesto al CO2, evidentemente las virtudes son administrativas, son muy sencillas, digamos, para Hacienda, en el sentido de que tengo certeza o tengo menor incertidumbre de la recaudación, ¿no es cierto? La forma de recolección es muy sencilla. La institucionalidad es conocida, es entendida por los agentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido tiene buenos atributos. Pero en el sentido más amplio, y ahí respondo tu pregunta, Gonzalo, a mí me cuesta pensar de qué tamaño debería ser el impuesto, ¿no es cierto? El impuesto al carbono, si es que queremos que sea piguviano, o sea, si es que queremos que capture toda esa externalidad. Más cuando las emisiones propias adjudicadas, digamos, no van a mover la aguja en el tema, en el problema de la contaminación global, ¿no es cierto? Si es que pensamos, digamos, y por eso te preguntaba, si es que pensamos que, que va a haber un impuesto en uno de los principales actores, no el principal. Estados Unidos ha ido reduciendo su participación, creo que ahora está en el 15%. De las emisiones totales, ahí sí podríamos pensar en que un impuesto podría marcar la aguja, digamos, en cuanto a las emisiones, pero evidentemente con las con el camino que ha dado, que sería más bien más bien de subsidios a tecnología, yo creo que coincido contigo que la opción de impuesto para desincentivar el comportamiento está descartada en ese caso. En el caso de Chile, siendo un país abierto, ¿no es cierto? Lo que podemos, el camino que podemos seguir es el siguiente: o adaptamos, digamos, esa tecnología, tomamos esas mejores prácticas de la forma más rápida, y ese ha sido el ejemplo con los paneles solares. Yo no he encontrado
una línea del presupuesto de gasto de Chile donde se muestre que ha habido, digamos, un subsidio a algún panel solar, ¿no es cierto? Ha habido programas chiquititos, digamos, en panel, en rooftops de casas, pero digamos para la generación a gran escala como ha pasado en Alemania o en España no ha pasado, y ese ha sido un beneficio de estar interconectado principalmente con China, el comercio internacional. O sea, la caída de los costos de paneles solares nos ha llegado de por sí y no ha sido, digamos, porque hemos tenido un impuesto sumamente alto. El impuesto en su primera instancia yo creo que ha sido una señal, y ahora lo que se podría avanzar es justamente a complementarlo con algunas normas de adopción de mercados y de certificación. Yo creo que en ese sentido reitero mi punto, lo que primero podríamos hacer es ampliar la base. Estás mandando una señal, digamos, a los agentes económicos, y después ir regulando, digamos, su nivel en función al objetivo, que en este caso sería, que ya está establecido por ley, alcanzar la carbono neutralidad, y consciente de que también tiene sus limitantes, ¿no es cierto? En el ejercicio que te mostraba Gonzalo, en el ejercicio que presentaba acá, de la simulación de los distintos escenarios, un impuesto al carbono de hasta $100, ¿no es cierto?, que los modelos aguantan, no provocaba la reducción en transporte. Y eso es porque justamente el costo de capital no nos acompaña, o sea, no provoca, la gente pagaba. La gente, o sea, en el modelo, ¿no? Entiéndeseme que es un problema muy difícil que suban los precios, los impuestos y demás, pero en el modelo, con las condiciones de entrada, la gente pagaba el impuesto y por lo tanto seguía emitiendo, pagaba el impuesto y no había la sustitución. Y eso también es importante considerar con el tema que mencionaba Marcos, que son los costos de vida útil en este caso, de las generaciones de automóviles que iban a dando. Si es que yo traigo a valor presente lo que me cuesta un automóvil nuevo eléctrico con la vida que todavía permanece mi auto a combustión interna, seguramente tampoco voy a estar incentivado a sustituirlo en un determinado periodo de tiempo, a no ser que mi costo de capital se haya esfumado en el caso de la combustión interna. Entonces, yo creo que esas son mis reflexiones. En resumen, uno, que yo creo que es muy difícil tener un impuesto piguviano en esta discusión porque el tamaño de la externalidad, pese a que podemos atribuirlo localmente, es demasiado grande y hay una incertidumbre de cuánto sea el daño económico final que nosotros vayamos a tener. El segundo punto es que es importante ampliar la base en cuanto al impuesto para una señal de comportamiento. Y el tercer punto es definitivamente considerar complementos o normas de adquisición de tecnología o normas de calidad, pero considerando la suma total del costo, que es lo que le comentaba a Marcos. Esos 3 puntos, Gonzalo. Y, Súper. brevemente, Vale. no sé si queda tiempo, Francisco. Vamos en la hora, pero da última reflexión. No, básicamente mi punto era, 2/3 del mundo está subsidiando la energía renovable. Ese sería mi punto. Estados Unidos se tiró de cabeza, no sé si han visto los reportes, pero es una locura, la plata se está devolviendo para allá, la energía no va a valer nada, y sin límites los tax credits, eso es impresionante. Y en China también hacen sus cosas, entonces tienen sus planificaciones a 5 años, qué sé yo. Entonces, ¿qué significa un mundo donde 2/3 subsidian y nosotros estemos jugando con impuestos? Ese es mi punto. Y nadie sabe qué va a pasar con los CAPEX en un mundo con tanta demanda, donde están regalando. ¿Qué hace un país que no mueve la aguja como Chile en ese contexto? Entonces, ¿somos tomadores de política externa o nos ponemos innovadores, como dice Marco, y jugamos a ser país desarrollado? Yo no sé si querías ahí hacer un último comentario respecto a eso, Luis, pero ya estamos en la hora. Sí, muy cortito. En tema a los subsidios, yo sé que no es el punto, a lo mejor, Gonzalo, pero sí algo que valoro, digamos, de lo que ha pasado en Chile es que o sea, los requerimientos, bien o mal, de educación, salud, pensiones, o sea, no se ha sacrificado, digamos, esos recursos por esto, y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, en la integralidad. Me parece que la dirección sería, ¿cuáles son los incentivos para
generar esa inversión, digamos, en renovables. Y aquí pensando desde Hacienda, ¿no? O sea, yo no creo que es el momento que Hacienda se ponga a jugar, por ejemplo, en subsidios, como en Estados Unidos o en otras partes, porque evidentemente hay otras necesidades. Ujú. Súper. Bueno, muchas gracias, Luis. Tremenda charla. Va a quedar grabada y estoy seguro que van a haber varias personas que la van a querer ver de nuevo. Los que no pudieron participar la van a ver después. Así que eso, te agradezco nuevamente por tu tiempo. Tremenda charla, muy buenas explicaciones. Y estaremos en contacto porque esta discusión va a seguir el próximo año. Como tú sabes, ¿cierto? La discusión del anteproyecto de ley de impuestos correctivos, ¿cierto? Se posterga hasta el primer semestre del próximo año. Así que vamos a seguir discutiendo este tema. Eso sería. Encantado, muchas gracias y gracias por la asistencia. Mucho gusto. Un gusto. Bueno, Gracias, Luis. Gracias, que estés bien. tengan-